Nunca pensé que iba a tocar un tema así como el de hoy, pero hoy llegó el día. Y créanme que no lo voy a compartir por una cuestión emocional, sino por convicción. Pero todos sabemos que todo en esta vida comienza y en algún momento termina. Lo declara cada día. Cuando amanece, el bello sol sale y en algún momento la tarde declina en el ocaso, al llegar la noche. Y creo que todos nosotros hemos tenido la oportunidad de decir, ¡qué belleza el amanecer! Y hasta le sacamos foto del cuando el sol está amaneciendo. Y también, ¿quién no tuvo la oportunidad de ver un atardecer y decir, ¡qué belleza el atardecer! Y hasta retractamos la foto del atardecer. Pero sin duda el mediodía, cuando el sol está arriba y quema, ni siquiera lo queremos mirar. Y nos enojamos y no lo soportamos y muchas veces queremos que se lo cubra las nubes y que llueva si es posible. Nosotros que padecemos el calor en nuestra provincia sabemos de lo que hablamos. Pero así es la vida de cualquier persona. Toda persona tiene un inicio y tiene un ocaso, un final. Y yo, amados hermanos, veo en la Escritura que esto es planificado para que el único que debe llevarse la gloria es Jesucristo, que permanece, vive por los siglos de los siglos. Y que Él nunca tuvo un inicio ni un final, sino que Él siempre fue. Él dijo, antes que Abraham fuese, yo soy. Él siempre fue. Pero quizás con 20 años ya de servicio pastoral, y con muchas cosas que han pasado a través del ministerio pastoral, uno puede empezar a darse cuenta de que quizás la pendiente de ocaso está comenzando. Y eso es muy importante porque, saben, hermanos, cuando alguien ve que un líder, sea el padre de familia, sea una madre que ha tomado la dirección familiar de liderazgo, un gerente de una empresa, un dueño de una empresa, un docente, un rector, un director, alguien que alcanzó una cúspide, en algún momento sabe que se va a jubilar. O en algún momento sabe que el esplendor y la gloria del momento se va a terminar en algún momento. Así está planificado en este mundo. Y la iglesia también está en este mundo, y aunque la iglesia es eterna en Jesucristo, pero es en Jesucristo. Pero las iglesias locales deben entender y debemos todos asumir de que en algún momento comienza a declinar y comienza a llegar quizás el ocaso. Y esto lo quiero transmitir porque he luchado con este pensamiento durante todo este tiempo sobre cuál será la misión ministerial que Dios tiene encomendada para mi vida. Muchos de los que están aquí me conocen de hace muy poco y dicen, ¿cómo puede ser que el pastor esté diciendo esto? Pero en realidad yo vengo sirviendo al Señor desde los 17 años y ya tengo 47 años, 48, 47, se me hizo una laguna. Pero la Biblia nos muestra de que hay momentos de menguar para que otros comiencen a tener lugar. La Biblia muestra de que hay momentos de ser piedras pasaderas para que otros continúen. La Biblia nos enseña de que es probable de que el liderazgo en algún momento experimente desgastes, cansancios y hasta sentimientos de no haberlo logrado. El mismo apóstol Pablo dice, no pretendo yo haberlo alcanzado. Uno sabiendo de que las cosas no siempre son como uno lo planifica o sueña, sino que en algún momento la pendiente comienza a declinar. ¿Cuál es la actitud? ¿Cuál es la respuesta? Es estar preparados. La Biblia también nos enseña a estar preparados para todas las cosas, porque no estoy diciendo que me voy a morir, solo Dios lo sabe. Ni estoy diciendo que renuncio ni me voy mañana. Dios lo sabe. Pero nosotros somos todos sirvientes del Señor y el Señor en cualquier momento nos puede decir, muy bien, hagan las valijas que lo necesito en otro lugar.
O el Señor puede decir directamente, hasta aquí llegaste, vení a buscar la corona que tengo reservada para vos y todos los que aman la venida. Entonces, hermanos, uno de los grandes problemas que tenemos a veces dentro del entorno familiar es no estar preparado ante la ausencia del líder. Me tocó vivirlo con el fallecimiento de mi suegro. Mi suegro, un empresario panadero, con una panificadora de gran prosperidad, de mucho éxito en todos sus emprendimientos, en un accidente fatal murió y se llevó todos los secretos de todos los acreedores, de todos los bancos, de todas las cosas que podía haber, nadie supo nada. Y el resultado por no estar preparado fue que se perdió todo, la panadería, la casa, todo se perdió por no estar preparado. Y yo creo que eso pasa justamente porque vivimos en un mundo, amados hermanos, de que convivimos con la muerte, caminamos con la muerte sin darnos cuenta. Uno puede amanecer con el esplendor del día y a la tarde puede estar quizás siendo sepultado. La vida en este mundo es así. Hoy estamos, decía alguien, mañana no estamos. Por eso es que nosotros debemos aprender a vivir el consejo bíblico. Dios no ha dejado librado al azar o a la suerte de la buena ventura de los que viven en este mundo como si nada pasase. El Señor mismo dijo, no te afanes por el mañana. Cada día tiene su propio afán. Hoy debes estar preparado. Hoy debes estar listo. Y quiero remitirme a un contexto y un hecho histórico en Josué capítulo 24, que es justamente la despedida de Josué para terminar su tarea y despedirse del pueblo. Ahora, Josué no fue tan solo aquel muchacho esclavo en Egipto que fue testigo presencial de lo que Dios hizo a través de Moisés. No fue Josué tan solo uno que se sumó al lado de Moisés como un gran servidor. Josué también llegó a ser un gran soldado, guerrero, que mientras Moisés levantaba los brazos en la cúspide del monte, Josué estaba en el campo de guerra batallando y ganando la victoria. Sino que Josué, después que Moisés muere y es encomendado por Dios a introducir a este pueblo de Israel a la tierra prometida, Josué se transforma como un pastor, como un verdadero pastor. Y esto es lo que nosotros vemos que Josué hizo realmente. Es recomendar, sabiendo de que Josué ya pronto iba a morir, que sus años ya habían avanzado mucho. Josué le dijo a sus líderes y al pueblo dos discursos importantes de preparación, que es como cualquier padre le diría a sus hijos sabiendo que le queda poco tiempo de vida. Si un padre sabe que se está por ir pronto, va a reunir a su esposa y a sus hijos y va a darle todas las recomendaciones y va a entregar ese legado moral, ese deseo de que ellos continúen. Es lo que hizo Josué. Pero no fue Josué únicamente, es lo mismo que hizo el apóstol Pedro antes de morir. Quédese usted con Josué, allí 24, y yo voy a leer lo que dice 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 12. Dice: por esto yo no dejaré, dice el apóstol Pedro, le escribe a la iglesia, de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. El apóstol Pedro estaba diciendo que él sabía que iba a morir, que el Señor ya le había dicho, y decía, voy a aprovechar el tiempo para decirle todas las recomendaciones para que ustedes continúen.
Lo mismo el apóstol Pablo en 2 Timoteo capítulo 4, cuando se está despidiendo, le escribe a Timoteo, su líder que seguía sus pisadas, el que iba a continuar con la tarea, le dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, hermanos, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. También el apóstol Pablo, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, hace clara recomendación al liderazgo de la iglesia, al decirle justamente de que debían estar preparados ante su ausencia. Dice el capítulo 20 de Hechos de los Apóstoles, versículo 27, Pablo dice: porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que en el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno de vosotros. No fue tan solo Josué, fue Pedro, fue Pablo, pero también nuestro Señor Jesucristo. También el Señor Jesucristo, Él mismo entristecido cuando hablaba a sus discípulos de que Él debía partir y que Él estaba amonestando y le estaba diciendo: permaneced en mí y en mis palabras y llevarán muchos frutos. Jesús también alentó a que permanezcan. Como verán, en la Biblia hay muchos que hubieran querido que Moisés no muera, pero murió. Hay muchos que hubieran querido que Josué no muera, pero murió. Hay muchos que hubieran preferido que el rey David no muriese, pero tuvo que morir. Y así podemos nombrar a muchos. El rey Usías era un rey amado, pero sin embargo murió. Pero nunca, por más que los líderes eran quitados del pueblo, jamás el pueblo fue desamparado. Jamás su iglesia ha quedado huérfana. Ahora, una vez dijo un predicador algo bastante fuerte. Y él dijo que puede pasar 2 cosas si el pastor muere. O que Dios está librando al pastor de esa iglesia y lo lleva a un descanso, o Dios está librando a la iglesia de ese pastor. Y es fuerte decirlo, pero es una realidad. Porque, mis hermanos, convivimos en un mundo donde hoy estamos y mañana tal vez no. No solo la muerte, sino también opera la obediencia al ministerio. Felipe, siendo un diácono en Jerusalén, cuando vino la persecución y la diáspora, Felipe salió predicando el evangelio y llegó a Samaria. Y todos conocemos lo que pasó en Samaria. Se convirtió todo el pueblo de Samaria, aún hasta un brujo que estaba allí llamado Simón, el mago, que había escuchado a Felipe. Y fíjense ustedes que Felipe podría haber dicho: aquí voy a edificar la iglesia. Mire qué iglesia multitudinaria. Pero sin embargo, el Espíritu Santo lo sacó a Felipe de allí y lo llevó al desierto para encontrarse con uno solo, un etíope, un hombre que era un funcionario de la reina de Candaces. Y fue efectiva la tarea con uno. Venía de salvar
a una multitud, a toda una ciudad, ahora fue con uno solo. Probablemente Felipe habrá pensado, entonces me iré a Etiopía y allí edificaré la iglesia y seré el pastor de esa iglesia. Pero apenas salieron del agua de bautismo con el etíope, el Espíritu arrebató a Felipe y se lo llevó a otra ciudad llamada Azoto. Mis queridos hermanos, también puede ser que los líderes, el Señor comience a llamarlos a trabajar para la obra, porque la obra es mucha y los obreros son pocos. Y yo me gozo a tener pastores aquí en la iglesia, hermanos principales, hermanos que están preparándose. Y saben, sería muy triste que nosotros envejezcamos aquí juntos, porque la recompensa es estar en la gloria para siempre. Pero sería lo más hermoso que aunque el dolor de la separación nos haga sentir la ausencia, es saber que no se han ido al mundo, sino que están sirviendo a Jesucristo en distintas partes. Que Eduardo se ha llevado a algún lado, que Juan se ha llevado a algún lado, que José se ha llevado, que yo mismo, que cualquiera de los que están aquí, que a quien el Señor escogiere para ser una antorcha encendida donde hay oscuridad. ¡Qué hermoso, mis hermanos! Porque Dios no nos ha llamado a amontonar gente, sino a esparcirlas para que vayan hasta lo último de la tierra y prediquen el Evangelio. Podría terminar el mensaje aquí, pero vamos a ver algunos puntos importantes. Lo primero que Josué hace está narrado en el capítulo 23 de Josué. Josué, capítulo 23. ¿Qué hace Josué? Lo primero que hace es convocar a todos los líderes del pueblo. Y el primer discurso es para todos los líderes del pueblo. Fíjense ustedes, aconteció muchos días después que Jehová diera reposo a Israel, tiempo de quietud, tiempo de no estar en batallas. Dice, de todos sus enemigos alrededor, que Josué, siendo ya viejo y avanzado en años, llamó a todo Israel, a sus ancianos, a sus príncipes, jueces y sus oficiales. ¿Qué hizo Josué? Convocó primeramente al liderazgo, a todos los líderes. ¿Pueden por un momento ponerse de pie todos los líderes de la iglesia, ancianos, pastores, diáconos, ministros de alabanzas, de adolescentes, de niños, de jóvenes? ¿Pueden por un momento ponerse de pie? Todos los que sirven, los que están en portería, los que están en actividad, ¿sí? Pónganse de pie, los que están en limpieza, en mantenimiento, pónganse de pie, todos los que están colaborando. Bueno, miren lo que Dios hace con nosotros. Permite que este grupo de hermanos que están al servicio sean también llamados en este mensaje a tener una actitud de preparación. Todos nosotros. Mírense un poquito ustedes, hermanos. Miren la iglesia. Muy bien, tomen asiento. Oren por ellos, hermanos. Oren por ellos. No se puso de pie el que filma, pero bueno, él tiene gran responsabilidad de todo esto, ¿sí? Pero saben, hermanos, Josué llamó a todo el liderazgo. ¿Y qué hizo? Desde el versículo 3 al 4, Josué está haciendo un repaso del pasado. Les está haciendo acordar a todos los líderes lo que el Señor hizo. Y vosotros habéis visto todo lo que Jehová vuestro Dios os ha hecho con estas naciones por vuestra causa, porque Jehová vuestro Dios es quien ha peleado por vosotros. Creo que todos somos testigos que hemos llegado hasta aquí por la gracia del Señor. Porque Él ha peleado por nosotros, porque Él nos ha conducido a la verdad, porque Él nos ha librado del lazo del cazador, porque Él nos ha hecho sacar los velos mágicos que los falsos profetas habían tejido en nuestros ojos para no poder ver. Es la gracia del Señor. Por eso, amados líderes que están aquí, el compromiso es: recuerden cuán fiel ha sido el Señor
para con nosotros los que servimos. También vemos nosotros que no solo hay un repaso del pasado, sino que en el versículo 5 hay una promesa hacia el futuro. Y Jehová vuestro Dios los echará desde delante de vosotros y los arrojará de vuestra presencia, y vosotros poseeréis sus tierras, como Jehová vuestro Dios os ha dicho. Está diciendo, no tan solo recuerden cómo han llegado hasta aquí, todo lo que Dios ha hecho peleando por ustedes, sino también es que mantengan la esperanza que lograrán la victoria y tomarán posesión de lo que Dios les ha encomendado. Si un líder no tiene la seguridad que va a llegar a donde Dios le ha trazado el rumbo, bájese de ese lugar. Porque un líder sin tener gente que lo siga solamente está dando un paseo. Necesita la iglesia, el pueblo de Dios, saber que su líder sabe que Dios le mostró a dónde van a llegar. Por esa razón, iglesia, oren por sus líderes, ore por los ancianos, ore por los pastores, ore por los diáconos, ore por los que están en cada uno de los ministerios. ¿Saben por qué, mis hermanos? Porque Dios a ellos le va a demandar. Porque nuestra responsabilidad es mirar a Cristo. Y Cristo está sentado en un trono de gloria. Ahora, no solo encontramos que Josué habla a todos sus líderes para recordar, hacer un repaso de la fidelidad de Dios en el pasado, sino también que hay una promesa hacia el futuro, pero ahora también Josué va a marcar una responsabilidad para el presente. Esto, mis hermanos líderes, es estar preparado. Esto para nosotros es estar preparado, porque vuelvo a decir, si Dios a mí me saca, como Él quiera, para su gloria, ¿se va a cerrar esta iglesia? No, o por lo menos no debería. Pero ¿está preparado el liderazgo? ¿Estamos preparados como iglesia, como cuerpo para seguir adelante? Lo que debemos ver nosotros es que Josué le estaba diciendo, yo ya estoy por irme. Pero ustedes deben recordar cómo Dios los bendijo hasta aquí. Cómo Dios los va a bendecir cumpliendo sus promesas. Pero vienen las recomendaciones para el presente. Cómo debe ser la actitud de todos los que estamos en liderazgo en nuestra iglesia para que la gloria de Dios sea magnificada. Vemos del versículo 6 al versículo 16 todas las recomendaciones. Pero, por ejemplo, voy a leer algunas de ellas para que podamos tener el tiempo. Dice, esforzaos. ¿Cómo comienza diciendo la palabra de Dios para los líderes? Esforzaos. ¿Saben lo que es esforzarse? Es hacer más allá de las fuerzas. Una cosa es hacer fuerza y otra cosa es esforzarse. Yo puedo levantar una silla y estoy usando mi fuerza, pero no voy a usar esa misma fuerza para levantar una heladera. Allí me tengo que esforzar. Por lo tanto, el reclamo de la advertencia para los líderes es que todo lo que hagamos para el Señor, al servicio del pueblo, debe ser con gran esfuerzo. Debe ser con gran esfuerzo. Debe sudar pasión y lágrimas. Debe haber dolor en las cosas que hace. Porque aunque hagamos lo que debemos hacer, todavía seguimos siendo siervos inútiles. Por esa razón, dice, esforzaos pues mucho, dice, para hacer todo lo que está escrito en la palabra de Dios. ¿Qué nos manda como primer punto? Es que debemos guardar la palabra de Dios. Si una iglesia permanece en sana doctrina simplemente porque el pastor predica sana doctrina, si el pastor ya no está, ¿qué va a pasar con la iglesia? La iglesia debe permanecer en la palabra de Dios. La iglesia debe aferrarse en cada cosa que el Señor le está enseñando.
También vemos nosotros que dice que deben ser, otro consejo, fieles al Señor y no enredarse con los paganos. Dice el versículo 7, no os mezcléis con las naciones que han quedado entre vosotros, ni hagáis mención, ni juréis por nombre de sus dioses, ni les sirváis, ni os inclinéis a ellos. Dios quiere fidelidad, fidelidad a su palabra, fidelidad a lo que el Señor nos ha enseñado. También nos manda el Señor a todos los líderes que guardemos la santidad de nuestras almas, para que podamos amar con fidelidad al Señor. Dice el versículo 11, guardad pues con diligencia vuestras almas. Y está hablando de almas, las emociones, está hablando los pensamientos, está hablando de los sentimientos. Mis hermanos, si un liderazgo se transforma en un liderazgo almático y no espiritual, va a ser fluctuante. Va a ser arrastrado por emociones y sentimientos. Hermanos queridos, 1000 veces ha pasado por mi cabeza en estos 20 años de dejarlo todo cuando las cosas no me salían bien. 1000 veces. El susurro de Satanás. Pero ¿qué haces pastoreando una iglesia? Si sos profesional, si tenés título, tenés juventud, podés trabajar en una empresa. 1000 veces. ¿Por qué? Porque cualquiera de nosotros puede ser movido por las emociones. Y Dios lo que quiere es que el liderazgo de la iglesia tenga convicciones, no emociones. Porque las emociones, un día gritamos, Hosana al Rey, y a la semana podemos estar diciendo, crucifíquenlo. Las emociones, si no están gobernadas por el Espíritu Santo, seremos de tropiezo para los que en verdad tienen convicciones de ir hasta la muerte. Por esa razón debemos guardar con diligencia, con mucha prestancia, prestándole importancia a nuestras almas para que podamos amar al Señor como se nos dice. Yo no sé, queridos hermanos, líderes que se han puesto de pie aquí, qué es lo que está gobernando sus emociones hoy. Pero si es cualquier emoción que es contraria a Jesucristo, arrepiéntase hoy y póngase de nuevo a cuentas con el Señor, porque el Señor es el que nos va a rendir, vamos a pedir cuenta después delante de su trono. Hoy es el momento en que nuestras emociones tienen que estar bajo la convicción del Espíritu Santo, para que sirvamos con fidelidad, para que sirvamos entendiendo, mis hermanos, de que aunque sea una cosa que haya hecho para la gloria del Señor, yo doy gracias por haberme escogido. Pero mis hermanos, vivimos en un mundo donde pareciera ser que si no hay logros, excelencias, triunfos, virtudes, nadie sirve. Mis amados hermanos, la Biblia está llena de ejemplos de hombres y mujeres fracasados que le creyeron la verdad de Jesucristo y forman en el cuadro de honor de Hebreos capítulo 11. Hasta Rahab, la ramera, figura en capítulo 11 de Hebreos. Y figura así, Rahab, la ramera, dice, como para que nos quede bien en claro de que no es por méritos, sino por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Así que, ¿cómo es nuestra preparación? No solo que nos esforcemos en guardar la palabra, sino también que seamos fieles al Señor, no mezclándonos con la idolatría de este mundo, guardando siempre la santidad de nuestras almas, no movernos por emociones. Y también nos manda el Señor a no unirnos en yugo desigual. Versículo 12, porque si os apartáis y unís a los que resta de las naciones que han quedado con vosotros, y si concretareis con ellas matrimonio, mezclándonos con ellas y ellos con vosotros, sabed que vuestro Dios no arrojará más de delante de vosotros a estas naciones. Yo no sé si en algún momento de la iglesia moderna o la modernidad ha cambiado algo de la palabra de Dios, de que hoy en día es tan normal que los que quieren casarse buscan en el mundo. Perdónenme, hermanos, no ha cambiado, su palabra permanece para siempre, porque Dios es inmutable. Y siempre lo va a seguir diciendo, que el que es un hijo de Dios no se una en yugo desigual, porque mis hermanos,
no está mal unirse en yugo desigual. Si puede hasta casarse con quien quiera y puede juntarse con quien quiera. El problema es que Dios se divorció de usted. El problema es que el Señor no va a obrar a favor de la legalidad de las bendiciones que usted merece. Eso es lo que nos está diciendo. Después queremos culpar a Dios de que las cosas nos salen mal. Hermano, Dios no es el culpable. Dios nos advirtió por amor y nos amonestó como Padre que ama. Pero es nuestra tarea. Por eso, mis hermanos, yo sé que muchos de los líderes que se pusieron de pie ya están casados, pero no siempre el yugo desigual es el matrimonio. Es todo lo que yo prendo mi alma en una sociedad o en un condominio de responsabilidades con un incrédulo. Por eso, mis hermanos, no es fácil servir al Señor como declara la palabra, pero el Espíritu Santo es nuestro ayudador y debemos vivir por Él. Y también se nos dice a todos nosotros que no nos olvidemos de que el Señor es juez y es justo. Desde el versículo 14 en adelante, especialmente el 15, está mostrando la legalidad de la justicia que tiene Dios. ¿Me puedes desenchufar eso, Eduardo? Ahí atrás. Entonces encontramos aquí esto, que el Señor habla a través de Josué al liderazgo. ¿Y sabe qué le dice el liderazgo? Deben estar ustedes preparados en esto. Deben estar preparados en esto. Porque el capítulo 24, ahora, después que habló Josué con sus líderes de parte de Dios, ahora es Dios el que convoca a todo el pueblo para hablarle. Y lo convoca justamente Dios en un lugar que para Israel era bastante conocido como Siquem, un lugar donde en verdad el pueblo tuvo muchas bendiciones como ese lugar. Pero después que el Señor llamó a todo el pueblo, dice el capítulo 24, reunió Josué todas las tribus de Israel en Siquem y los llamó. A los ancianos de Israel, príncipes, jueces, oficiales, se presentaron delante de Dios y Josué dijo a todo el pueblo: así dice Jehová, Dios de Israel, vuestros padres habitaron antiguamente el otro lado del río. Esto es Taré, padre de Abraham, de Nacor, y servían a dioses extranjeros. ¿Saben qué hace Josué con toda la iglesia? Nuevamente hace historia, se va hasta el padre de Abraham, un hombre pagano. Está mostrando de que no había posibilidad de que ese pueblo sea santo por raíces, porque venía de un hombre pagano como Abraham y Taré. Desde allí el Señor transformó e hizo un cambio. Y lo que hace Josué es volver a mencionar la historia. Los primeros versículos del capítulo 24, desde el 3 hasta el 13, está mostrando una historia. Todo lo que hizo el Señor por medio de su gracia y misericordia. Cómo Dios llamó a Abraham y después cómo engendró a Isaac y cómo Isaac tuvo a Jacob y de Jacob cómo nacieron sus 12 hijos, y empieza a nombrar la historia. Porque sabe que necesita la iglesia, mis hermanos, es que en algún momento recuerden de dónde el Señor los sacó. No hay algo que genere mayor agradecimiento, mayor pasión, mayor compromiso cuando nosotros nos acordamos de dónde el Señor nos sacó. Y ahí inmediatamente viene la pregunta: ¿qué hubiera sido de mí si el Señor no me hubiera sacado de allí? Todo lo que estamos aquí debemos anidar recuerdos tristes o dolorosos de la niñez, de la infancia, de sufrimientos, de abusos, de violencia, de padres golpeadores, de alcoholismo, de cuantas cosas que uno no quiere para nada recordar. Pero sabe, mis hermanos, esos recuerdos siguen permaneciendo en tu mente para que agradezcas al Señor, al lugar que Él te ha puesto y a dónde vas a terminar por la eternidad. La iglesia debe estar mirando la gloria de Cristo. Por eso es que después de la exhortación a los líderes, y Josué convoca al pueblo en Siquem, que ese lugar era muy querido por Dios, vemos nosotros cosas que remarca estos primeros versículos. Lo primero es la bondad de Dios en el pasado.
como Dios obró desde Abraham en adelante. Lo segundo es cómo Dios permite que el liderazgo a quien acababa de llamar a exhortación y a preparación sea de testimonio, sea de ejemplo. Y yo sé, mis hermanos, que ese zapato nos queda grande a todos los líderes. Pero dice el versículo 14, ahora pues, dice Josué, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses de los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto. Servid a Jehová, y si mal os parece servid a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, y si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres, que cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Miren, mis hermanos, los líderes, los pastores, los diáconos, todo hermano que tiene influencia positiva, espiritual, bíblica sobre la congregación, tiene la responsabilidad de usar la palabra para animarle, para exhortarle, para corregirle, para encaminarlo a la verdad de Jesucristo. Pero en algún momento los líderes pueden decirle, mire, usted haga lo que quiera, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Está diciendo de que no podemos proyectar nuestro testimonio en la vida de una familia que anda en forma indecorosa. La iglesia tiene que entender que la responsabilidad es de todos. Porque, mis hermanos, Cristo es glorificado por el testimonio de la iglesia. ¿Cómo reacciona usted ante sus vecinos cuando algo ha inquietado su paciencia? ¿Cuál es el testimonio que está dando? Yo siempre dije esto, ¿no? Que el día que uno quiera saber qué tal hermano es de la iglesia, no vaya a visitar al hermano, vaya a visitar al vecino y a preguntarle qué tal es el vecino que usted tiene. Vaya al trabajo y a preguntarle al gerente qué tal empleado es este hombre. Vaya al carnicero a la esquina y dígale qué tal es el cliente ese. ¿Le debe algo? Hermanos queridos, el testimonio no lo ponemos nosotros. El testimonio lo califican los que nos ven, los que nos rodean. Por esa razón es que el pueblo debe entender lo que es seguir a un Dios santo. Y aquí vemos nosotros de que no solo Josué está recordando la bondad de Dios en el pasado, sino que Josué mismo se está poniendo como ejemplo para que puedan seguir adelante. Pero también vemos nosotros de que hay una advertencia de una disciplina desde el versículo 16 al 21. Lo que está diciendo es que el pueblo dijo, nunca tal cosa acontezca, que dejemos a Jehová para servir a otros dioses. ¿Vio que muchas veces decimos cosas de labios, pero el corazón puede decir otra cosa? El gran problema es que si fuera nuestro Dios uno de los tantos dioses falsos que hay, porque ¿quién no le hizo una promesa a un yeso? Te prometo que voy a dejar de fumar este mes. ¿Me oíste bien? Y le golpeamos la frente al yeso. Te prometo. Y sale de la iglesia y prende el pucho. Ahora, ¿por qué lo hace así? Simplemente porque sabe que es de yeso. Nuestro Dios no es de yeso. Nuestro Dios no es un Dios falso. Es más, dice el Salmo 139, aún la palabra no llegó a mi boca y Señor, tú ya la sabes. Porque Él conoce nuestro ser, conoce nuestros pensamientos, aún desde lejos. Él discierne el corazón, conoce mi corazón más que yo mismo, mi propia vida. Por eso es que no debemos engañarnos porque no tenemos un Dios que es falso, sino que es el único Dios verdadero. Y cuando este pueblo dice, no, eso no pasará, jamás esa cosa nos va a acontecer porque jamás dejaremos de servir a nuestro Dios. Porque Jehová nuestro Dios es el que nos sacó. ¿Se acuerdan? Este texto es muy clave porque José se habrá rascado la cabeza cuando lo escuché diciendo, Jehová nos sacó de Egipto.
Pero ¿se acuerdan, mis hermanos, que a los 3 meses y medio de salir de Egipto, cuando Moisés demoraba de bajar del monte Sinaí, ¿qué hicieron? Un becerro de oro. ¿Y qué dijeron? Estos son los dioses que nos sacaron de la tierra de servidumbre. Esos dioses. Y Josué estaba allí. Hermanos queridos, ellos vuelven a decir algo con sus palabras. En este mensaje Dios le está diciendo a la iglesia, no se comprometan de labios, hagan compromisos de corazón, hagan un compromiso genuino, un pacto de votos eternos delante del Señor. Consagre su vida al Señor, mis hermanos, porque los días son dificilísimos, muy difíciles, y la iglesia no juega el cultito. La iglesia no juega la religión. La iglesia es la esposa del Cordero que debe estar sin mancha, sin arrugas, limpia para recibir al que viene. Por esa razón, cuando ellos dicen esto y recuerdan que con tantas señales el Señor había hecho, cómo el Señor los había arrojado a los enemigos de la tierra delante de ellos, miren lo que dice Josué. Esto es el famoso... te pincharon el globo con un alfiler, ¿vio? Cuando estás armando una historia de héroes y te dice eso no es así. Versículo 19 le dice Josué al pueblo, no podréis servir a Jehová. Duro, ¿no? No podréis servir a Jehová, porque Él es Dios santo y celoso y no sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Josué está diciendo, hablando de la inhabilidad moral del hombre. Este pueblo entonces le dijo a Josué, no, sino que a Jehová serviremos. Entonces Josué, ¿qué hizo? Le respondió, vosotros sois testigos contra vosotros mismos que habéis elegido a Jehová para servirle. Y ellos dijeron, testigos somos. ¿Saben cuántas veces el pueblo se comprometió? Hasta Pilato le dijeron que sea la sangre de Jesús sobre nosotros. Se hicieron cargo mal. Queridos hermanos, Dios también llama a una decisión. Antes de partir el líder, Dios llama a que recuerden lo que Él hizo por ellos. También Dios llama a que se decidan por Dios, pero en verdad que se decidan por Dios. Antes de que el líder sea quitado, Dios llama a reconocer que Dios es justo. Y también Dios llama a renovar un pacto. Por esa razón, que cuando el pueblo dice no, serviremos al Señor, testigos somos, el versículo 23 dice, quitad pues ahora los dioses ajenos que están entre vosotros e inclinad vuestro corazón a Jehová, Dios de Israel. Y el pueblo respondió a Josué, a Jehová nuestro Dios serviremos y a su voz obedeceremos. Entonces Josué hizo pacto con el pueblo en el mismo día y le dio los estatutos y las leyes en Siquem. Nosotros tenemos un nuevo pacto que Jesús lo estableció. Y para que podamos unir esta idea de un compromiso de labios o un compromiso genuino de corazón, hay que establecer el pacto. Y en este caso era el pacto que lo que hizo es levantar unas piedras. Versículo 26. Escribió las tablas en un libro de la ley de Dios y tomando una gran piedra la levantó y la debajo de la encina estaba junto al santuario de Jehová. Y dijo Josué al pueblo, he aquí esta piedra. ¿Qué veían ellos? Una piedra. Cada vez que vean esa piedra, ¿qué iban a hacer? Se iban a recordar del compromiso del pacto. ¿Sí o no? Es algo visible. Cada vez que ustedes vean este vaso, se van a acordar de ese pacto. Es algo visible. ¿Por qué? Porque era un pueblo que se olvidaba.
Porque era un pueblo que se volcaba rápidamente a las emociones. Porque es un pueblo igual que nosotros, con los mismos problemas. Que nos emocionamos por la palabra, que nos comprometemos. Yo no sé cuántos jóvenes se habrán comprometido ya a las alturas, ¿no? Pero vienen, ¡ah! ¿Ya ha pasado una semana o dos? Una. ¿Y ya cómo van? ¿Hay fuga? ¿Hay pérdida? ¿Será que eso nos pasa siempre? Mire, yo no sé cuántos campamentos tengo en mi historia de cristiano. ¿Sabe la de palitos que quemé en los fogones? Ese palito soy yo, Señor, que se rinde al fuego de tu espíritu. ¿Sabe la de palitos? Mire, yo hubiera construido una casa de tantos palos. Pero ¿cómo volvíamos? ¿Cómo volvíamos? Porque si no es por convicción y solamente son emociones, las cosas no funcionan. Entonces Josué, conociéndolo, este pueblo dice, bueno, muy bien. Ustedes son testigos de ustedes mismos que van a servir al Señor. Sí, lo haremos. Muy bien. ¡Pah! Pone una piedra. Esta piedra va a testificar contra ustedes. Si ustedes ven esta piedra es para que se acuerden de este pacto. Bueno, ¿dónde tenemos la piedra nosotros? ¿Alguien la sacó? Jesús dijo levantando una copa. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. ¿A cuánto le gusta venir a participar de la Santa Cena? A estos 4 hermanos, muy bien. ¿Los demás? ¿Vienen por obligación? Mire, yo levantaría las 2 manos, a mí me encanta. ¿Pero por qué? ¿Porque es rico el vinito? Porque el pan es... ¿Quién lo hace, Sarita? ¿Quién lo hace? Al pan. Qué rico pan. ¿Será por eso? Antes me acuerdo que eran mesas de prosperidad de todos, de leche, miel, frutas, panes, de todo. ¿Sí? Había que buscar la copa y el pan. ¿Será eso lo que nos gusta? Yo les aseguro que entendiendo este texto, cada vez que veamos la mesa del Señor puesta aquí, vamos a venir con total reverencia y respeto al Señor. Porque esa es la señal del nuevo pacto. Por eso dice, el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo y la sangre de Jesús, está comiendo juicio. ¿Por qué? Porque nuestro compromiso con el Señor es serle fiel. Porque nuestro compromiso con el Señor es obedecerle. Porque nuestro compromiso con el Señor es dar nuestra vida por causa de Cristo. Porque nuestro compromiso es ir y llevar el Evangelio a toda criatura. Y cada vez que todos los meses yo voy y hago memoria de ese pacto nuevo y no obedezco, siempre la justicia de Dios, que es su justicia correctiva, no destructiva, porque nosotros ya estamos salvos en Cristo Jesús, nos trae a conocer de que debemos ponernos a cuenta con el Señor. Por eso, mi amado hermano, mi amada hermana, Josué los lleva a un pacto genuino. ¿Por qué? Porque a pesar de que ellos habían hecho ese pacto, se terminaron olvidando después del Señor. ¿Qué libro sigue después de Josué? ¿Qué tal es ese libro, estudiantes? ¿Qué tal es ese libro? Mire, con decirle cómo termina Jueces, capítulo 21, versículo 25. ¡Ay, Señor! Jueces, capítulo 21, versículo 25. Mire cómo termina el libro de Jueces. ¿Se habrán olvidado? En estos días no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. No había nadie que se acordó del pacto. Por esa razón, mis queridos hermanos, vuelvo a decirle esto ya para ir terminando.
Hay un mensaje de Dios para los líderes hoy. Yo no voy a estar para siempre acá. Es más, sé que el Señor va a marcar en algún momento el tiempo de salir de este lugar. No sea sorpresa para ninguno, pero los que ya vienen de años conmigo saben que siempre yo he sentido esto, que el Señor va a tener un tiempo en mi vida para luego enviarme a servir en otro lugar. No sé si será congregación, servir pastoreando una congregación. Es mi deseo poder brindar la tarea de enseñanza, preparar pastores y predicadores. Ese realmente es mi anhelo y mi carga. Pero no sé cuándo, si así el Señor lo quiere. Pero también puede ser que el Señor me lleve antes. Y no importa la forma de que sea la muerte, porque la muerte para un hijo de Dios es victoria. No hay dolor, no hay llanto. Nunca se olviden que antes de la muerte para un hijo de Dios, el Señor conforta el alma. Salmo 23. Antes que pases por el valle de sombra, el Señor conforta mi alma. ¿Escuchó? Pues es un principio. Así que si algún cristiano dice, ay, que yo no sé cómo será mi muerte, hermano, cuando usted llegue a su muerte, usted va a tener una oreja a oreja su sonrisa. ¿Por qué? Porque ya el Señor ha confortado su alma. ¿Y cómo es confortar su alma? En pastos verdes, junto a aguas de reposo. Habla de saciedad, no queda nada insatisfecho, no queda cuentas pendientes, no está atribulado porque... No, saciedad, verdes pastos. Agua de reposo, habla de la quietud, habla del manantial, habla del refresco, habla de la calma. Y cuando vaya por el valle de sombra de muerte, ni siquiera va a ver la oscuridad de la muerte. ¿Saben por qué? Porque sus ojos estarán viendo una mesa aderezada, preparada, banquete para recibirte del otro lado. Así que no le tenga miedo a la muerte. Si un hijo se va, glorifiquemos al Señor, aún en el dolor de la ausencia momentánea, pero demos gracias al Señor. Pero hermanos, los ancianos, los pastores, los diáconos, los que estamos al servicio, nos cansamos, nos fatigamos, también nos deprimimos. También flaquea nuestras fuerzas. Por eso es que se necesita que los dos discursos estén unidos, para los líderes y para el pueblo. Los unos lleven la carga de los otros. Cada uno ponga la mirada en Jesucristo. ¿Por qué? Porque el último punto es la muerte de Josué. Los logros que Josué los llevó adelante fueron justamente por la gracia del Señor. El versículo 29 dice, después de estas cosas, murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová. No dice siervo de Moisés, siervo de Jehová. Así quiero morir. Así quiero que recuerden el epitafio de mi tumba. Así quiero que cada uno de nosotros que tenemos transitoriamente el paso por esta vida, seamos recordados por hombres y mujeres que no miraron otra cosa más que la gloria de Cristo. Porque mis hermanos, morir en delitos y pecados, morir en el silencio y en el anonimato de sus pecados, no es lo que glorifica al Señor. Josué murió siendo un siervo de Jehová, siendo de 110 años, y allí lo sepultaron. Pero ¿saben qué dice el 31? Y sirvió Israel a Jehová todo el tiempo de Josué. Mientras Josué estaba, el pueblo servía. Pero aquí es donde vemos la conclusión del mensaje. Murió Josué y el pueblo cayó en desgracia. Y para los que estudiamos la palabra hemos aprendido de que si los sacerdotes fallaron, es porque tenemos al principal sacerdote que jamás fallará. Si los reyes fallaron, es porque tenemos al Rey de Reyes que jamás fallará. Si los profetas fallaron y hubo falsos profetas, tenemos al
principal profeta, Jesucristo, que jamás saldrá palabra mentirosa de Él. Hermanos queridos, si los soldados flaquean y caen, nosotros tenemos al León de Judá. Ponga la mirada en Jesucristo y deje que sea el Señor el que conduzca a su pueblo. Porque saben, hermanos, todos nosotros en algún momento aquí no vamos a estar. Pero hay un texto que quiero terminar y que todos lo conocen. En Mateo capítulo 28, Jesús deja bien en claro cuál será su participación para con la iglesia. Mateo 28, versículo 16. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Pero Jesús se acercó y les habló. Qué bueno es que Él se acerca y nos habla. Y dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a las naciones, a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Nunca seremos desamparados por el Señor. ¿Hay responsabilidades de los líderes? Sí. ¿Hay responsabilidades de la iglesia? Sí. Pero a pesar de nuestras faltas o debilidades, el Señor permanece fiel. Por eso, mis hermanos, oren por sus pastores. Y no los retenga cuando el Señor los quiera llevar. Porque hay coronas en la obediencia. Acá tenemos nuestros ancianos. Oren por los ancianos. Ámenlos. Esos mimos que necesitan cualquier persona de amor, de expresión de amor, que sea para ellos. Hay diáconos que, a pesar de la mochila pesada que pueden tener de sus propias actividades seculares, son fieles en estar. Son fieles. Y siguen adelante. Yo estoy feliz de tener a los pastores que tengo. Con mi hermano José, sé de sus luchas. Con mi hermana Gladys, sé de sus pesares. Pero están firmes y los bendigo. En verdad los bendigo. Recién Eduardo estaba compartiendo y una vez abrió su corazón aquí delante de todos con la carga y el llamado que él tiene. Y sé que Dios se va a glorificar. Y más de una vez tuvo que tener hasta taquicardia en momentos difíciles por tensiones. Hay un índice muy grande que hay cantidad de pastores que mueren o por infarto o por ACV. Hay una estadística muy grande de pastores que abandonan la obra por desánimo. Josué es un hombre como cualquiera. Pero yo agradezco que Eduardo puede estar firme con nosotros. Me consta el año duro que vivió Juan con Eliana. Sé que no es fácil, pero cumpliendo y estando. Hermanos, oren por sus pastores. Oren por mí, hermanos. Porque los días que nos tocan vivir no son fáciles. Y saben, hermanos, predicar una hora para el pueblo de Dios requiere de muchos días de preparación. Y las mayores batallas no están en el momento de la prédica, sino en la preparación. Por eso, hermanos, ore. Dispóngase a preguntar cómo están. Bendígalos. Porque, hermanos, somos frágiles. Pero eso es para que miremos a Cristo. Para que el príncipe de los pastores nos pastoree a todos. Es mi anhelo seguir levantando pastores aquí.
porque hay preciosos hombres de Dios aquí. Pero hermanos, yo quiero que la iglesia nos quede grande. Usted dirá, no, pastor, se ha equivocado, quiere que quede chica. No, quiero que nos quede grande. ¿Por qué? Porque empezamos a enviar. La iglesia envía, porque la iglesia hasta a mí me puede enviar. Yo no soy el cacique de la iglesia. Porque hay tanta necesidad. Aquí en Santiago, hermanos que claman. Ahora en marzo vamos a ir con los alumnos de tercer año, si Dios quiere, al monte Formoseño, al monte impenetrable de Formosa. Ahí hay una comunidad de hermanos que clama. Y hay en distintos lugares necesidades. Qué bueno es encontrarnos cada domingo. Pero saben, hermanos, cuando Dios nos da, Dios nos demanda. Así que espero que no se lleve un mensaje diciendo, el pastor se va a morir. O se va el pastor. Yo no sé si hay jubilaciones pastorales todavía, pero bueno. Pero mis hermanos, estos 20 años que me toca servir al Señor, a pesar de mí, Dios ha sido fiel. Vamos a orar. Que todos nuestros ojos estén puestos en ti, Jesús. No hay nada admirable en ninguno de nosotros. Porque lo poco que podemos ser sobresalientes es por tu gracia y por tu misericordia. Si el rey David decía, yo soy un gusano y no hombre, ¿qué nos queda a nosotros? Pero Señor, entendemos que tu gracia y tu misericordia se manifiesta en hombres imperfectos como nosotros. Por eso es que te pedimos la ayuda, el socorro de tu Espíritu Santo. Líbranos de las caídas, líbranos de las tentaciones, de los pecados. Líbranos, Señor, de la mujer ajena. Líbranos, Señor, del amor a las riquezas. Líbranos, Señor, de la vanagloria, del orgullo, de la soberbia. Que con corazón humilde, sencillo, Señor, podamos servirte siempre. Porque agradarte a ti es agradar a la iglesia. Es el error más grande intentar agradar a la iglesia y no intentar agradarte a ti, Señor. Por eso, Padre Celestial, ruego por los ancianos, por mi hermano Dante, mi hermano José, Señor, consérvalos, dale sabiduría, dale alegría a su alma, dale gozo, Señor. Las coronas están cercas. Fortalécelos, bendícelos, sosténlos fuertes, joviales, vitales, Señor, para dar consejos y palabras de sabiduría, Señor. No permitas que Satanás quiera mentir a su cabeza, Señor. Que la gracia que has puesto en ellos como hombres consejeros, Señor, sea para todos nosotros. Bendice a los pastores, Señor, de esta congregación. Gracias por este equipo que tú formaste, Señor. Y aunque todavía nos falta tanto por aprender y tanto por corregir, Señor, porque aún estamos aprendiendo. Gracias por la fidelidad, Señor, de José, de Eduardo, de Juan. Gracias por sus esposas, por su familia. Señor, por cada uno de mis diáconos, Señor, llamados al servicio, varones entregados, varones fieles, dóciles a la palabra, obedientes. Señor, que se multipliquen más hombres como ellos, que a pesar de los momentos difíciles o de cansancio, Señor, tú renuevas sus vidas. Gracias por cada hombre y mujer que sirven en la música, en la alabanza, enseñando a niños, enseñando a adolescentes, Señor, los que están en limpieza, los que están en mantenimiento, aún, Señor, la iglesia misma, cada hermano, Señor, que aporta para el sostén de tu obra, Señor, por aquellos que colaboran
con un pedazo de pan para los niños, o que vienen a servir el mate cocido. Señor, yo no tengo más que agradecimiento por cada uno de ellos. Porque nos has coronado de favores y misericordias, Señor. Porque hemos aprendido durante todos estos años. Y por tu gracia nos hemos podido corregir. Y sé, Señor, que algunos cambios han hecho ofensa a algunos hermanos y se terminaron yendo. Hermanos a quienes amamos, Señor, pero no podemos hacer algo contrario a tu verdad. Por eso, Señor, no nos desampares en este tiempo. Ayúdanos a estar firmes, ayúdanos a estar perseverantes amando tu palabra, Señor. Porque hemos encontrado el Evangelio aún siendo evangélicos. Porque hemos sido transformados por el poder de tu palabra. Porque de aquí ya no hay vuelta, no nos vamos a extraviar, Señor. Y no lo digo por labios. Lo digo por testimonio y convicción del Espíritu. Guarda nuestras familias, nuestros hijos, Señor. Protégelos. Porque Padre Celestial, no hay otra cosa en esta vida, solamente mirar a Cristo y gozarnos en el Rey de nuestra salvación. El que dio su vida por nosotros. Señor, gracias por renovar ese pacto en Cristo Jesús. Gracias por ese pan y por esa copa de vino, Señor, que cada mes recordamos la victoria de nuestro Señor y Salvador Jesucristo en la cruz de Calvario. Llámanos a la consagración. Ayúdanos a consagrarnos cada día. Consagrarnos es morir cada día con mi cruz para seguirte a ti. Por eso, Señor, bendice a tu iglesia. Que podamos ser testimonio a los vecinos. Que la gracia que nos has dado por tu palabra sea expandida a otras iglesias también en Tucumán. Oramos por pastores y por líderes que van a ser transformados a tu verdad. Qué hermoso es tenerte a ti, Señor Jesús. Qué maravilloso es haber sido salvado por ti, Señor. Levántese y alabe al Señor, iglesia. Y dé gracias al Señor.